Educando para una nueva sociedad. La educación es una actividad fundamental en la vida del ser humano, pero sus demandas y demandas y retos han ido variando a través del tiempo. La sociedad actual no puede desarrollarse adecuadamente en el marco de una propuesta educativa que no haya reorientado sus intenciones y propuestas. Uno de los logros del siglo XXI con respecto a la educación es que la oportunidad de acceso a esta se ha visto facilitada, a tal punto que se convirtió en un derecho humano fundamental. Además, es entendida como un medio para mejorar la condición social, pero igualmente el acceso a esta no es de forma igualitaria. Sexo, religión, nacionalidad o clase social, esto se ha convertido en uno de los nuevos retos. Numerosos autores ayudan a ver la educación como un instrumento para el desarrollo y el progreso social. Ahora, ¿cómo podemos ver la sociedad actual en un mundo globalizado y de la información? El impacto de la globalización ha afectado tanto a la economía como al resto de los sectores sociales, incluida evidentemente la educación. La mejor forma de desarrollarse ante las desigualdades generadas por la globalización es intentar comprender el fenómeno y buscar opciones para desarrollar la vida individual y social en ella. La desigualdad social más notable se ve en países en vías de desarrollo. La educación en la sociedad actual es la tecnificación y el surgimiento de una sociedad de la información, época de mayor consumo y manejo de información y conocimiento. Todo esto gracias a la cantidad de medios que transmiten la información, como la televisión, el internet, las redes, etc. Entonces, ¿qué debe aportar la educación en la actualidad? Bueno, la educación debe ser un clamor de amor para la infancia y para la juventud. Las políticas educativas deben contribuir a un mundo mejor, a un desarrollo humano sostenible, al entendimiento mutuo entre los pueblos y una renovación de la democracia efectivamente vivida. Contribuir a superar las tensiones básicas en la problemática del siglo XXI, rompiendo las tensiones entre lo mundial y lo local y las tensiones entre la tradición y modernidad. Deben revalorizarse los aspectos éticos y culturales de la educación. La escuela debe incluir más el gusto y el placer por aprender. La educación tiene una responsabilidad particular en la edificación de un mundo solidario. Y por último, pero no menos importante, la escuela ya no es el medio de información más importante. El reto es que debemos mostrar cómo seleccionar, etiquetar y clasificar esta información. Ahora, ¿qué se ha generado en el currículo de la educación? Pues bueno, la sociedad plantea a la educación una serie de aspiraciones y expectativas, las cuales se concentran mediante la planificación y el desarrollo de una propuesta curricular que se desglosa desde lo nacional hasta el aula. El currículo, como la instancia en la que las intencionalidades sociales e individuales se hacen efectivas, se concentra en diversos niveles del sistema educativo. De forma general, se pueden observar tres niveles. El número 1 sería el nivel macro o nacional, el 2 el nivel meso o regional y el 3 el nivel micro o institucional. El nivel macro nacional es en el que se plantean los elementos esenciales que caracterizan un currículo propio de un país. Este documento, en el caso costarricense, es redactado por el Ministerio de Educación. Normalmente se redacta en función del ministerio y especialistas, aunque también se pueden convocar docentes de instituciones o universidades. Algunos rasgos característicos del documento curricular de nivel nacional son los siguientes. Es un documento prescriptivo. Se propone objetivos, contenidos u otros elementos curriculares los cuales deben cumplirse en forma obligatoria por parte de los estudiantes de ese nivel en todas las instituciones educativas del país. Es un documento abierto y flexible. Son elementos que pueden adecuarse en diversos grados a las características de las regiones, las instituciones educativas o las aulas. Es un documento de carácter orientador. Son orientadores para la planificación y el desarrollo de la pedagogía. Y además, tiene elementos básicos que incluye documento general con elementos básicos, objetivos, contenidos y orientaciones metodológicas y evaluativas. El nivel posterior sería el nivel mesorregional. Se dan algunos países que cuentan con estructuras organizativas regionales de carácter técnico, con especialistas en currículum, encargados de orientar los procesos curriculares en el ámbito regional, provincial o municipal. En otros casos, se aplica solo en ciertas zonas, mediante proyectos regionales o educativos particulares. Y por último, encontramos el nivel micro, institucional y de aula. En la mayoría de los casos, solo se realiza la educación en nivel de aula. Los docentes planifican o contextualizan los lineamientos curriculares planteados en el nivel nacional y posteriormente el regional, a los lineamientos de su aula y de sus alumnos.
En otros casos, la institución elabora un plan curricular tomando en cuenta las características, las demandas, las expectativas de la comunidad educativa y del contexto social e institucional. Así se genera un plan curricular que se convierte en el documento base para el docente. El docente debe asumir e internalizar esa responsabilidad de conocer, interpretar y valorar las orientaciones curriculares prescritas desde el nivel macro o nacional y adecuarlas a los niveles medio, regional, institucional y de aula. El currículum. ¿Qué es el currículum? Antes de tener alguna definición exacta de qué es currículum, analizaremos cada uno de sus elementos, como son los enfoques, las fuentes, los fundamentos, el contexto, los elementos y entre otros elementos que forman un gran etcétera. Para eso analizaremos cada uno a continuación. El primero serían los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos del currículum? Pues bueno, los fundamentos son las que sostienen al currículum, es su base teórica. Ayudan a comprender las fuentes, Este se basa sobre 4 ramas científicas en total. La primera de estas sería la sociología. Atiende las demandas sociales y culturales hacia la escuela. Dichas demandas son las que contribuyen con la socialización del alumno dentro de las pautas culturales de una comunidad. La antropología. Pauta las herramientas que el alumno necesita para insertarse en la sociedad de manera crítica. La psicología. Se fundamenta en un acercamiento al alumno, para conocer la forma en que aprende y cómo resuelve los problemas. Y la filosofía, que este se divide en 2 partes. La axiología, que son las aspiraciones en cuanto al tipo de ser humano y de sociedad que se quieren formar o alcanzar, y la epistemología, relacionada con las decisiones que debe tomar el docente en cuanto a contenidos relacionados con un tema en específico. Entonces, los fundamentos teóricos me permiten saber cómo adaptar la clase según las fuentes. Entonces, ¿qué son las fuentes del currículum? ¿O cuáles son estas fuentes del currículum? Bueno, las fuentes las podemos ver como el elemento que le da la vida al currículum, analizándolo, por ejemplo, como una fuente de agua. Su fuente principal, o la fuente principal del alumno, del currículum, es el alumno. El currículum debe ir pensado en función de él. Responde a la pregunta, ¿con quién voy a desempeñar la función educativa? Se busca que éste logre los objetivos y contenidos de los distintos planes de estudio. Se pretende también que éste llegue a ser un ciudadano exitoso por medio del desarrollo de pensamientos, valores, habilidades, etc. Otra de las fuentes con las que contamos es el contexto sociocultural. Como respuesta a la pregunta, ¿dónde vamos a desempeñar la función educativa? Va de la mano con el alumno, que es el portador de cultura única. Ayuda a comprender a nivel nacional las necesidades, demandas y expectativas sociales que se deben incorporar en el currículum. A nivel micro, las aulas se convierten en un lugar de encuentro de culturas. Por último, la otra fuente con la que contamos son las áreas del saber, por ejemplo, estudios, matemáticas, ciencias, etc. Esta nos otorga los conocimientos o la formación que nos guiará y que queremos impartir. Esto es importante ya que es muy diferente dar clases de estudios que dar una clase de matemáticas, de manera que se alteran de diferentes formas el currículum. El docente debe promover el conocimiento de sus estudiantes adaptando los aportes del programa de estudios de acuerdo a la comunidad, institución y alumnos. Ahora, otro componente del currículum que nos interesa ver son los elementos del currículum. ¿Qué son? Son los que componen al currículum. Y estos se cambian según el enfoque. Existen 3 niveles de elementos. El primer nivel, que son los elementos orientadores. Estos son la guía del currículum. Me lleva a mí como docente a lo que necesito aprender del alumno. En estos, por ejemplo, se encuentran los fines de la educación, las políticas educativas y los objetivos de la educación. En un segundo nivel encontramos los elementos generadores, elementos que son portadores de cultura. ¿Para quién lo genero? Es el motor del currículum. Tenemos los llamados de mal manera hacedores y los portadores de cultura. Y por último, un tercer nivel, que son los elementos reguladores. Ayudan, como dice su nombre, a regular y ordenar la forma de desarrollar el currículum durante el año, el trimestre, etc. Se fundamenta en ocupo ver X para llegar a Y. Entre estos se encuentran los elementos más importantes, que son como por ejemplo los objetivos.
los cuales permiten establecer logros explícitos que garantizan una construcción del contenido eficaz. Determinan los propósitos, lo que queremos lograr. La evaluación, elemento regulador del currículum. Interacción de los elementos profesor-alumno sobre los contenidos recursos que genera un resultado. Los recursos, elementos o herramientas para enseñar. Modo en que se vertebran, organizan y relacionan objetivos contenidos con actividades. El contexto. Es la información recogida y analizada anteriormente, que atiende a las características socioculturales que envuelve a la escuela. Tenemos un macrocontexto, que son aspectos físico-culturales que definen el entorno, entidades públicas y privadas, recursos de la sociedad, etc. Un microcontexto, definido por la propia institución, recursos y proyectos de la escuela, dinámicas organizativas, y elementos personales, que se refieren a las implicaciones personales del proceso educativo, alumnos, núcleo, los profesores y los padres. También tenemos los contenidos. Lo que queremos desarrollar. No se puede concebir la enseñanza si no se comunica algún tipo de contenido. Entre estos encontramos los conceptuales o declarativos, que son la memoria, principios y fundamentos, los procedimentales, procedimientos, descomposición y llegar al cometido, por ejemplo las ecuaciones, y las actitudes, que es, como dice su nombre, incentivar actitudes en el alumno, motivación, consideración, etc. Ahora, como decíamos anteriormente, estos se alteran según el enfoque. Entonces, ¿qué son los enfoques? Es como docente, cómo quiero que sea mi clase y mi forma de dar la clase. Estos determinan los distintos elementos del currículum. Cada uno de estos manejará una forma diferente de, por ejemplo, evaluar, va a manejar distintos objetivos, manejar distintas funciones, entre el resto de los elementos del currículum. Entre los más comunes encontramos como el humanista, el academicista, el social constructivista y el por competencias, aunque contamos con otra numerosa cantidad de enfoques como el tecnológico, el constructivista y el problematizador. Entre los elementos que se alteran en cada uno de estos están los objetivos, la percepción del alumno y del estudiante y del docente, además de la evaluación, la metodología y los contenidos. Por último, ¿cuáles son los distintos tipos de currículum? Pues bueno, antes es importante decir que para seleccionar un currículum hay que tener en cuenta la relación entre el desarrollo político, socioeconómico y la educación para obtener un currículum educativo contextualizado a nuestra sociedad. Entonces, el objetivo de estos es necesariamente satisfacer las necesidades sociales, culturales, económicas, psicológicas, intelectuales, espirituales y tecnológicas que las nuevas generaciones demandan. Contamos con distintos tipos de currículum, por ejemplo, el currículum operacional. Comprende lo que realmente es enseñado por el profesor y cómo su importancia es comunicada al estudiante, es decir, cómo hacen los estudiantes para saber que lo enseñado cuenta. Es el currículum al ser aplicado y puesto en práctica la enseñanza real. El currículum operacional tiene dos aspectos: el contenido incluido y enfatizado por el profesor en la clase, lo que el profesor enseña, y los resultados de aprendizaje sobre los cuales los estudiantes deben responder, lo que debe ser logrado. Por otro lado, contamos con el currículum oficial o escrito. Su propósito es dar a los profesores una base para la planeación de lecciones y evaluación de estudiantes y a los administradores una base para supervisar a los profesores y hacerlos responsables de sus prácticas y resultados. Incluye los planes y los programas, además de los objetivos que se deseen alcanzar por medio de su implementación. El currículum nulo está conformado por temas de estudio no enseñados y sobre los cuales cualquier consideración debe centrarse en las razones por las que son ignorados. Son los temas considerados innecesarios, ya que no tienen utilidad aparente o aplicabilidad. El currículum oculto generalmente no es reconocido por las funciones de los colegios, aunque influyen mucho en los estudiantes. Son el conjunto de normas y valores de las instituciones. Los mensajes del currículo oculto son temas relacionados con sexo, clase, raza, autoridad, conocimiento escolar, etc. Y el extracurrículo comprende todas aquellas experiencias planeadas por fuera de las asignaturas escolares. No se trata de un currículo oculto, sino de una dimensión reconocida abiertamente de la experiencia escolar. Es de un carácter voluntario y gira en torno a los intereses de los estudiantes.
El último elemento que analizaremos del currículum es las adecuaciones. ¿Qué son las adecuaciones? Pues bueno, las adecuaciones se encuentran en el currículum. Como sabemos, este se fundamenta o va en función del alumno, pues son adaptaciones que se le deben realizar a este para poder adaptarnos a la realidad de cada estudiante. ¿Cómo se diagnostican estas adecuaciones curriculares? Bueno, mediante un proceso organizado y coherente de objetivos, etapas y tareas claramente definidas, realizadas en un tiempo dado, con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa relevante sobre la situación del niño o la niña. Adecuaciones que pueden ser aplicadas. Encontramos desde pruebas específicas, recintos apartes, tutores especialistas, horas adicionales, pruebas transcritas al braille, pruebas ampliadas en tamaño de letra, etc. Como vemos, trata de buscar adaptarse a las dificultades que presenta algún alumno con respecto a ciertos temas. ¿Y qué tipos de adecuaciones curriculares encontramos? La primera que nos definen es la de acceso. Son las modificaciones o provisiones de recurso especial, materiales o de comunicación dirigidas a algunos alumnos para facilitarles el acceso al currículo regular o, en su caso, al currículo adaptado. Adecuaciones no significativas. Se refieren a aquellas que no modifican sustancialmente la programación del currículo oficial. Y por último, las adecuaciones significativas. Consisten principalmente en la eliminación de contenidos esenciales y objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes asignaturas y en la modificación de los criterios de evaluación. Su aplicación se requiere de un análisis exhaustivo. Entonces, ¿qué es el currículum? Tenemos numerosas definiciones de qué es el currículum. Por ejemplo, contamos con la de Palamedesi de 1998, quien habla del currículum como un artificio vinculado con los procesos de selección, organización, distribución y transmisión del contenido escolar que realizan los sistemas educativos. Por ejemplo, está José Antonio Arnanz, que hace mención del currículum como el plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje, que se desarrolla en una institución educativa. Pero podemos definir finalmente al currículum como toma decisiones mediante programas y metodologías para la formación del estudiante.